Markus Wolf pasó a la historia como un mito para los servicios de espionaje de todo el mundo. Al mando de la Stasi, los servicios de inteligencia de la RDA, Wolf era conocido como Romeo. ¿Por qué Romeo? Pues porque entre las habilidades de aquel periodista y locutor radiofónico judío estaba la de formar agentes para que intimaran con secretarias del gobierno de la Alemania Occidental y espiar así mejor al enemigo. El caso es que no dejo de preguntarme qué se impartiría en esas clases de seducción para espías en la República Democrática Alemana. Uno puede imaginarse a agentes italianos, argentinos, brasileños e incluso franceses practicando el arte de la seducción con secretarias a sueldo del imperialismo en Bonn. Pero imaginarse a muchachos de Leipzig, formados en el frío marxismo-leninismo del lado oriental del muro, seduciendo a una de esas señoras que escandalizaban a los españoles cuando veraneaban en Mallorca, me parece del todo inverosímil. Parece que el vicio de espiar, como el de seducir, y si no que se lo digan al pobre Assange, no ha perdido actualidad. Hoy contamos con varios expertos en el tema. No se vaya. Esta noche en Fort Apache hablamos de espías, para ello contamos, como siempre, con 6 invitados. A mi izquierda, José Antonio Delgado, miembro del sindicato Asociación Unificada de la Guardia Civil, que se estrena en el programa. Bienvenido a Buenas Fort noches. Apache. Buenas noches. Frente a él, al menos geográficamente, esta noche, José María Benito, inspector de policía, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Pablo. Buenas noches. Nos acompaña también Javier Couso, activista contra la impunidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Frente a él, Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Lola Albiac, otra de las habituales, periodista, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y cierra la mesa Alejandro Pizarroso, profesor de Historia de la Propaganda en la Complutense y autor, entre otras muchas obras, de Diplomáticos, propagandistas y espías, Estados Unidos y España en la Segunda Guerra Mundial, Información y Propaganda. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Fort Apache. Muy buenas noches. Enseguida empezaremos a discutir de espías, pero antes, en el punto de mira, dentro vídeo. Durante la Guerra Fría, los dos bloques enfrentados, la OTAN y el Pacto de Varsovia, se sirvieron de sus servicios secretos, la CIA y el KGB, para conseguir información a la vez que desinformaban al enemigo. En el imaginario colectivo, la Guerra Fría ha perdurado como escenario del espionaje internacional por antonomasia, pero las recientes revelaciones del exagente de la CIA, Edward Snowden, sitúan al gobierno de Barack Obama en el centro de una red de espionaje que supera en medios y en extensión a la de aquel entonces. Así, la canciller alemana Angela Merkel ha declarado que el espionaje a aliados es inaceptable, puesto que ya no estamos en la Guerra Fría. Mientras, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, negó que hubiera una nueva Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Por su parte, el ex jefe de la CIA, Peter Ernst, ha remarcado la globalización del espionaje y su enorme crecimiento, sobre todo en el sector privado, respecto del de la Guerra Fría. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de la evolución histórica del espionaje como herramienta política para obtener información y conservar el poder. Empezamos con la regla del minuto. Os voy a pedir que actuéis como si no nos estuviera escuchando nadie y que seáis honestos. Misma pregunta para los 6. Si os contratara un gobierno para asesorarle en temas de seguridad, ¿le recomendaríais que espiara a países aliados? 1 minuto para los 6. Empiezo contigo, José Antonio. Bueno, como hemos visto en el vídeo, esto no es nuevo, esto a lo largo de toda la historia, las legiones romanas, en fin, todas las civilizaciones, en el propio Vaticano desde su fundación, el espionaje ha sido fundamental, o bien para aniquilar al adversario, en fin, o por cuestiones económicas. Yo creo que en esta etapa moderna, digamos, es más por cuestiones económicas, más que por aniquilar o por quitar del medio al adversario político, ¿no? Yo creo que en este momento no es lógico, sobre todo a aliados, ¿no? Es decir, una cosa es espiar o intervenir teléfonos, como hemos visto estos días, ¿no? Para, no sé, para que haya una
una mejor seguridad en el mundo, no sé, por pornografía infantil, que se han hecho muchas intervenciones a nivel mundial, cuestiones de estas, ¿no? Pero en materia de espionaje, sobre todo aliado, pues yo no lo creo conveniente en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio. José María, ¿tú recomendarías espiar? Yo no, desde luego, porque cuando hablamos de espiar estamos hablando de conocer lo que hace el contrario. Y para conocer lo que hace el contrario hay dos formas de hacerlo. Una forma que es legal, no sé, a través de, lo hace la policía, lo hace la Guardia Civil, lo hacen los servicios españoles, bueno, pues es seguir a una persona, es vigilarla. Y luego hay otra forma de espionaje que es la ilegal de todo punto, que estamos hablando de la intervención de las comunicaciones, por ejemplo. Y claro, cuando hablamos de servicios de inteligencia, cuando hablamos de servicios secretos, cuando hablamos de espionaje, estamos hablando siempre de la parte ilegal, es decir, de aquella parte en la que sin ningún tipo de control judicial, ni siquiera muchas veces político, se está espiando, bueno, pues no solo por temas de seguridad, aunque siempre se argumenta que es bajo ese amparo y bajo ese paraguas de la seguridad de los ciudadanos bajo la que se hace el espionaje, sino que además hay espionaje político, hay espionaje económico, hay espionaje industrial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no. Couso. Bueno, yo lo primero saludar a la NSA, que seguramente nos esté escuchando desde cualquiera de sus puntos, pero bueno, en segundo lugar, rotundamente no, aunque se hace, pero por lo menos a los niveles que estamos viendo escandalosos no, y para eso remarcar lo que dijo Dilma Rousseff, ¿no? Que no se pueden hacer alianzas estratégicas con países si no hay una mutua confianza y sobre todo si tu aliado está continuamente intentando saber lo que tú haces a unos niveles en que la cortesía ni siquiera está presente, pues rotundamente sí asesoraría a mi presidente o a mi presidenta diciéndole que no. Rubén. En un mundo perfecto y maravilloso, evidentemente, no deberían darse prácticas como las del espionaje, que incluso llegan a los aliados. Desgraciadamente no vivimos en ese mundo perfecto. Si yo tuviera que asesorar, yo lo que intentaría ante todo sería recomendar al presidente o a la presidenta de gobierno que hiciese todo lo posible por contribuir a los esfuerzos de expansión de la democracia a nivel internacional, porque el problema del espionaje es que se está produciendo porque hay actores tramposos y actores legales. En un entorno como el que vivimos, determinadas prácticas, no me parece bien que se espíe a los aliados, por supuesto. Yo partiría de políticas de cooperación, de compartir información y, por supuesto, sí recomendaría conocer los pasos del enemigo, esto sí. Lola. Bueno, seamos sinceros, el espionaje es recolección de información, no acción, porque para eso están los cuerpos de seguridad del Estado, para actuar. El espionaje solo es recolección de información y, en principio, debería de ser para tener información sobre las amenazas de un país. En ese sentido, yo sí creo que hay que recolectar determinadas informaciones, aún en países aliados, sobre esas amenazas. Pero esas amenazas son muy limitadas y muy concretas. Y eso, si nos atenemos al porcentaje de población a supervisar, es 1 de cada 100.000, tirando muy por lo alto. Entonces, el hecho de espiar en países aliados, siempre y cuando esos aliados no nos ayuden con esas amenazas. Gracias, Lola. Alejandro. Yo rotundamente sí. Si tuviera que asesorar a alguien, rotundamente sí le recomendaría que espiase a sus aliados. Así es que lo he hecho. O sea, yo he pedido a los colombianos que controlen a los gringos mientras ellos les están ayudando contra las FARC. Pero vamos, lo he hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede hacer, se hace. Igual que la oveja Dolly, ¿verdad? Estoy seguro que ya hay clones humanos, y si se puede hacer, se hace. Y si tú dispones de unos medios electrónicos, como dispone Obama, capaces de controlar lo que pueden controlar, pues claro que sí, naturalmente que sí. Yo no dejaría de hacerlo, de ninguna de las maneras. Luego ya veremos, porque para lo que sirve, pero servir sirve. Y yo, si tuviera que asesorar a alguien, diría rotundamente sí. No tengo ninguna moral, ni ética, ni valores, me importan un carajo. Se acabó el minuto. Alejandro, voy a seguir contigo, que eres experto en esto, yendo un poco al pasado. El cine nos ha presentado los espías como
como una suerte de figuras legendarias y de alguna manera se les ha presentado como patriotas. Es indudable que ha habido espías en la historia en todos los bandos, en los dos bandos de la Guerra Fría, que actuaban por motivos patrióticos, pero yo te preguntaría, ¿es representativa el patriotismo o normalmente los espías son simples asalariados que actúan por dinero como cualquier otro profesional? No, la motivación individual de cada uno es múltiple, ¿eh? El dinero es una de ellas, desde luego. Ha habido dobles agentes que han sido importantísimos en todas las guerras, y no solo en todas las guerras, sino en los periodos interguerras, que ni siquiera me atrevo a llamarles paz, ¿no? Entonces, la motivación individual es la que tú tienes que captar. Esta lo hará por amor, y para ahí vale la seducción. Este lo hará por dinero, porque es un ambicioso. Este lo hará por cualquier cosa, por amenazas, porque voy a matar a tu madre o a tu padre. Me da igual. A mí lo que me interesa es, si yo quiero esa información, la obtengo por encima de todo. Y si a uno le tengo que poner una pistola aquí para que me la dé, se la pongo. Punto. Y además es así. Es que el problema, vamos a ver, la realidad es algo que no se puede negar. Esto es una mesa redonda, bueno, más o menos, blanca. Entonces tú no me puedes empezar a contar, no, mira, es rosa porque ahora encendemos la lucecita. No, es blanca. Entonces eso es así. Ha sido siempre así. Y será siempre así. Entonces, no nos hagamos pajas mentales. Por Dios bendito. No. Lo que es. Y si puede ser, se hará. En este programa nos gusta la realpolitik, pero yo no sé si tanto Couso, ¿qué queda de la legalidad internacional? Además no estoy de acuerdo en algunas cosas las que dice, porque siempre se ha hecho evidentemente, pero el esfuerzo de muchas personas, yo siempre comento Henry Dunant, creador de la Cruz Roja, pero también de la primera convención de Ginebra, pues ha cambiado. Cómo se trataba antes a los detenidos o a los prisioneros en las guerras anteriores o en las guerras de ahora no es lo mismo, aunque por lo menos hay una cobertura legal. ¿De verdad te lo crees? Sí. Yo me lo creo. Pues tienes una fe que te... Pues tengo una fe. También te creo en la Santísima Trinidad, entonces, claro. Puede ser. Yo creo que en algunos, o sea, por lo menos en las guerras que nosotros hemos conocido, en las que hemos participado, por lo menos hay una cobertura legal para determinar lo que es un asesinato en guerra de lo que es una muerte acorde al combate. Eso estaremos de acuerdo. Aceptado cínicamente, como tú dices tú, por todos los ejércitos, porque la mayoría de los ejércitos o de los estados son signatarios de la Convención de Ginebra. A partir de Nuremberg, que claro, se hizo una cobertura legal para juzgar a 100 gerifaltes nazis y ni siquiera todos los ellos, sí se determina eso. Entonces yo creo que hay un cambio por lo menos legal, y a mí no me vale todo, porque si valiera todo, pues entonces ese determinismo nos lleva, a mi juicio, a los totalitarismos, con los cuales no estoy de acuerdo, aunque se haga, pero me gustaría poder acotarlo si es posible. Rubén. Bueno, yo sí coincido con parte del discurso de Alejandro, y es que la realidad es la que existe y operan actores legales y actores tramposos. Contra estos actores tramposos, evidentemente, se debe proceder con todos los mecanismos a su disposición. Vivimos en un tipo de sociedad internacional en el que todos los actores se saben que se espía y que son espiados, y ellos querrían ser los que espiasen más. Ejemplos. Se ha espiado a Angela Merkel. Declaraciones días inmediatamente posteriores. Nuestra amistad con Estados Unidos es algo irrenunciable, es inquebrantable. Se ha espiado a toda la Unión Europea. Se va a firmar un tratado comercial espectacular con los Estados Unidos. El espionaje no es una barrera. Todos los actores saben que este flujo de información se está produciendo. Y entonces, bueno, ¿qué habrá que hacer? Pues ir perfeccionando la sociedad internacional, pues para que este flujo de información, estas prácticas de espionaje, bueno, pues se puedan ir reduciendo. Pero estoy de acuerdo completamente con Alejandro, la realidad es la que existe y estas son prácticas que se producen. Es un discurso legitimador de algo que es inaceptable absolutamente. Digo el de Rubén, no he hablado del tuyo. No, yo lo que te estoy diciendo... Yo lo que te estoy diciendo es que la realidad es como existe y todos los actores saben que se espían entre ellos. Pero vamos a ver... A esos niveles no. A los niveles de espionaje que dominaba la NSA es inédito. Que Alemania... A este nivel,
Pero Alemania piensa que no les espían. Inédito. Vamos a repartir un poco de juego, Lola y después José María. Los americanos durante la Segunda Guerra Mundial, adelante, todo Lola. lo que pudieron. Sí. Yo no estoy de acuerdo que el espionaje siempre haya sido igual y sin límites y todo eso. No es cierto, no es cierto, ni el nuestro ni ninguno. Es decir, antes era una función estrictamente o casi exclusivamente militar y asociada a la gestión militar de los asuntos. Hoy no lo es civil esencialmente, aunque tenga conexiones con lo militar. Antes era esencialmente ideológica o vinculada a la ideología. Hoy está mucho más vinculada a los asuntos profesionales y al profesionalismo en ciertas técnicas de información. Lo que yo sí creo que es una perversión del espionaje al que estamos asistiendo es que en el colmo de los colmos deja de ser una parte muy sensible del Estado público controlado por el poder político y pasa a ser una cuestión que se externaliza, que se encarga empresas privadas de cuando acá. O sea, yo creo que eso es una perversión, no ha sido así siempre. Vamos a... Y dos, dos temas más. El decir, esa argumentación que hemos visto ahora de repente, cuando ya el argumento oficial de Estados Unidos de que era en bien de la lucha antiterrorista, se ha visto que no, porque claro que van a espiar a la lucha antiterrorista a los eurodiputados o a la Merkel. Cuando se ha visto que no, el argumento es siempre ha sido así, no hay amigos en las relaciones internacionales. Eso es falso. Si hay enemigos, es que hay amigos. Miremoslo desde el otro lado. Y si hay amigos, tienen que tener otro tratamiento. Vamos a ver cómo lo ve la policía, José María. El problema es dónde ponemos el límite al espionaje. Primero, dónde ponemos el límite y quién pone ese límite. Porque claro, si admitimos que cualquier tipo de espionaje, o que todo, o que cuanto más espíe, mucho mejor, y allá cada cual, el que más poder tenga, el que más medios tenga, que espíe todo lo que quiera, yo no entiendo por qué nos estamos escandalizando de lo que está pasando. Es decir, admitamos que esto es así, que es una realidad, y por lo tanto, cuando vemos los cables de Wikileaks, o cuando estamos viendo las revelaciones de Assange, bueno, que hemos visto que se ha espiado aquí en España, desde el rey para abajo a todo el mundo, bueno, y a nivel europeo y mundial, pues hemos visto a grandes líderes pues también espiados. Es decir, si admitimos que no hay ningún límite en el espionaje, admitámoslo, digámoslo, que todo vale, y entonces, bueno, no nos escandalicemos cuando se hagan públicos. Claro, la ley de la selva, y no nos escandalicemos cuando hagamos públicos determinados cables o determinadas informaciones. Juan Antonio. Hombre, yo, como decía, ¿no?, que todo no vale, ¿no? Y además la operatividad de la información. Es decir, el otro día estaba viendo en la prensa que Estados Unidos había espiado 60 millones de teléfonos en España. Es decir... Es que en un mes. En un año. No, en un mes. Desde diciembre de 2012 hasta enero de 2013. 60 millones recordemos que España. Son todos los ciudadanos y más. 60 millones en España. Es decir, que muchos ciudadanos nos han repetido, menos a Rajoy, eso sí, que a Rajoy parece ser que no lo han espiado. 47 en Italia, 70 en Francia, es decir, unas proporciones en lo que no es ni operativo ni qué tipo de información se puede sacar, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que existe hasta ahora y otra cosa es lo que queremos nosotros para una sociedad moderna y para salvaguardar el Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho democrático y que sea sobre todo proporcional, ¿no? O sea, en el supuesto de que yo fuera uno de esos 60 millones, que probablemente lo he sido, lo único que tienen mío es a quién he llamado con más frecuencia, quién me ha llamado a mí con más frecuencia. Y ni lo miran hasta que yo en algún momento destaco, por la razón que sea. Me pilla la policía en algo, cualquier historia. Y entonces es cuando ya van a interferir mis comunicaciones. El problema es el objeto de la información, que lo señalaba ella y estoy muy de acuerdo. Puede ser económico, puede ser de relaciones personales, puede ser político, puede ser estrictamente militar, y entonces todo eso tiene barreras. Yo no estoy legitimando nada, ¿eh? Yo carezco de moral y de ética, por supuesto, solo me baso en la estética, lo que es bello y lo que es feo. Esto me parece feo, pero existe. Se acabó. Entonces los sapos me parecen feos, pero existen, y hay otros a los que les parecen muy bonitos. Bueno, pues a mí me parecen feos. Pero no carezco, porque para tener una ética y una moral la tengo que basar en algo, y entonces me tengo que subir arriba y decir, oh Dios, el triangulito con el ojo. Pero como en el triangulito con el ojo, gracias a Dios, como decía Carrillo, no creo, entonces no lo puedo basar en nada. Claro, el problema es que cuando... No, lo que pasa es que las leyes, amigo mío, son un pacto entre los hombres, que los incumplimos constantemente. Hacemos un pacto.
Es decir, yo ahora mismo, claro que te puedo matar. Si yo llevase pistola, que no llevo, gracias a Dios, la sacaba y te pego un tiro. No dispares al Tendríamos conservador, unos éxitos de audiencia en es este un hecho. programa. O sea, el hecho, yo puedo sacar la pistola y matarte. Se acabó. Este señor, que es inspector de policía, que a lo mejor sí que lleva pistola de verdad, yo no, Ni yo tampoco, ¿eh? me detendría y me pondría a las esposas y según el pacto, que son las leyes, en este caso el Código Penal, dirían, usted ha hecho un asesinato. Yo intentaría librarme diciendo, no, fue un rapto de locura y ya veremos. No, pero yo estoy seguro que él lo evitaría antes de que se produjese. Uy, no, si la llevo aquí y montada, no, pero tardo hombre. ni un segundo. Tremendo, Couso. Pero es que es muy importante subrayar esto. Las leyes son pactos entre los hombres. Y esos pactos han ido cambiando a lo largo de la historia, varían y siempre se incumplen. ¿Quién no se ha saltado un semáforo en naranja? Pero si te Y pillan, no se puede. pagas una multa. En Y efecto, el problema no. es que cuando un Amigo, Estado ya. no cumple sus propias leyes, No, legitima pero, que pueda por ejemplo, ocurrir lo que no cualquier hay cosa. es una legalidad internacional, porque todos los intentos, desde la Sociedad de Naciones e incluso desde los orígenes de la diplomacia, de crear una legalidad internacional con una fuerza capaz de respaldarla, porque aquí ¿quién respalda la ley? Estos dos señores, Policía Nacional y Guardia Civil. Respaldan la ley, se supone. Esa ¿no? es la teoría, sí, sí. Yo les pago para eso. Y si no lo hicieran, tendrían que someterse a los jueces y a otros bueno, policías. unas veces sí, otras veces Pero menos así- y otras veces regular, porque aquí estamos viendo de todo, simplemente aquí, para no salirnos de aquí. Pero es que en el mundo ha pasado siempre eso. Bueno, yo no Couso. niego la realidad de que exista, pero sí discuto la novedad de la envergadura, porque esos programas de interceptación masiva de comunicaciones son unos niveles que yo me he estado documentando y me he quedado impresionado. Esos programas, el PRINCE, el Tempora Muscular, la Rector, 600 millones de mensajes y comunicaciones al día. Pero ¿Cómo no los los ven procesarán? todos. Luego no sé cómo lo harán. Tú hablabas de los metadatos, y hay muchos programas, y se habla mucho, que tienen la NSA y otros servicios que hacen, además, una perspectiva de tu vida, y pueden adivinar muchos más datos que incluso si tuvieran tu comunicación. Pero aún así, yo lo que critico es esa excepcionalidad con la excusa antiterrorista desde 2011, desde los atentados del 11 de septiembre, y una excepcionalidad económica que tenemos desde lo que vino la crisis. ¿Y qué supone eso de excepcional? Que nos recortan los derechos y las libertades, que no son perfectos, que se incumplen, pero nos estábamos dando un marco por lo menos para protegernos. Y que venga aquí alguien a aceptar que eso se rompa, como decía Pablo, sin consecuencias, yo no lo acepto. ¿Dónde está la contrainteligencia de mi país para haber detectado esto? El CNI, con 200 millones más los fondos reservados, si colaboró a espiar españoles, yo quiero que los juzguen por traición a los agentes que lo hicieron. Y si no lo detectaron y no informaron a nuestro presidente, por incompetentes. Los diputados han aceptado todo lo que ha hecho mi buen amigo, que además lo es personal, general Sanz Rodríguez. Pero no me voy a ir, tú estás hablando del 2011, pues yo me voy a poner a hablar del año 50, antes de Nerón. Tiberio. Tiberio, emperador de los romanos, tercero, de la época, se supone, del tal Cristo. Vive en Capri y tiene un sistema de telégrafo con 5 antorchas, que todavía quedan restos, que puede pasar un mensaje hasta Roma en 5 minutos. Pasar mensaje. Sí. No. ¿Y qué hace Tiberio? Da falsos mensajes y espía a sus amigos, a sus partidarios en Roma, y les pone desde garzones, si es lo que les gusta, o damas bellísimas, cortesanas, para que le den información sobre sus amigos, sobre los suyos, sobre todo sobre los No suyos, niega la envergadura que son que de he los dicho que yo. menos se No, fía, claro. y se los carga. Claro, pero Alejandro, esto es como hablar de... Pero te quiero de decir que Tiberio Un segundo, Alejandro. maneja con la tecnología Hemos del siglo I. Hemos entendido que el espionaje... Lo mismo Tiberio- que Obama maneja con la Alejandro, tecnología déjame, del siglo XXI. déjame presentar el programa. O sea, aceptamos que el espionaje ha sido una realidad siempre, igual que la pedofilia o la pedrastia, pero eso no quiere decir que si estuviéramos discutiendo de la pedofilia tuviéramos que decir Por es que eso esto yo ha estoy de existido acuerdo siempre con las leyes y que haya y siempre ha habido- pactos para perseguir Entonces, determinadas ¿qué cosas. hacemos con Pero el, ¿con qué con el fuerza? espionaje? Vamos a dejar hablar a Rubén, que le ¿Cómo veo paramos a preocupado Obama? por su Dejo vida. una pregunta sola. ¿Cómo le paramos a Obama? ¿Con qué? ¿Con qué fuerza le paramos? Sí, Hay esto maneras, evidentemente claro que sí. es muy difícil, Ah, pero ¿sí? el problema de ese No hay planteamiento ninguna. Mientras es sigamos que siendo un gigante. es claro, es que al final, pues si solamente No hay el poder, ninguna. como dice Mao Zedong, nace de la boca
de los Porque fusiles... se trata de Obama. No, porque se trata de Estados Unidos. Y Estados tienen Unidos, claro. un desarrollo tecnológico Imponte, Rubén. 1000 veces superior al nuestro Salva tu y no vida. podemos contra él. Muy no bien. podemos. Pues tendremos que poder. Bueno, vamos a ver. No es caer en el discurso de legitimar, es constatar una realidad. Yo me pregunto por qué, si no, todos los estados tienen servicios de inteligencia, servicios de espionaje y servicios de contraespionaje. Aquí cabe plantear ese debate que es entre la utopía y el realismo. La utopía aspira a una realidad que podría ser, y el realismo, más pesimista, se centra en introducir cambios posibles en la realidad que existe, que no califica de especialmente buena, sino la realidad que existe. En esta sociedad internacional, yo lo repito, esto es una práctica que se produce y que puede tener, en buena parte de los casos, una tendencia hacia la bondad, o en este caso, la lucha contra el terror en la que estamos inmersos. Sí, Angela Merkel, en este sobre sentido. todo. En este sentido. Practica el terror. No, Claro, pero es que investigar a Angela Merkel para combatir el yihadismo es como que... no, pero evidentemente se producen esos comportamientos respecto también a los aliados en este sentido. Y no es legitimar, es constatar lo que existe. Y si no, los estados no tendrían estos Pero servicios. la excusa no es antiterrorismo. Ahora- Y luego la envergadura, si me permites un Sí, momento, sí. Pablo, se habla de la envergadura. Es que, claro, Estados Unidos lleva mucho tiempo invirtiendo en tecnología y en elementos que otros países no se han preocupado. Tú sabes, por ejemplo... Y hay que hacerla funcionar, ya que te has gastado el dinero, pues bueno, claro, pues ¿no? que otros se hubiesen gastado también el dinero y se hubiesen preocupado de su defensa, de su seguridad, de sus servicios de inteligencia, como se han ¿Y preocupado de qué le ha servido a ellos. Estados Unidos, digo yo? Porque lamentablemente Estados Unidos es uno de los países Fíjate. que más terrorismo sufre, y ahí está el 11S, que Les ha ni servido, lo olieron, claro. ni lo olieron. Eso ha sido un caso Y les volvieron muy- a dar la muy residencia a los que particular. estaban Entonces, en los aviones. en Europa... Lola, rapidísima, que nos tenemos que ir a vídeo y volvemos Vale, con Juan Antonio. se demuestra por el tipo de espionaje que ha habido supermasivo que el objetivo principal, o uno muy importante, era la competencia económica, y de ahí que fueran empresas determinantes de Brasil y México, que no son países más que aliados de Estados Unidos, y no Cuba o Venezuela, por ejemplo, y que en Europa fuera Alemania y no los países del este, por poner un caso. Pero Entonces, estos países estoy se seguro ha que se hecho habrán beneficiado de información dada se por ha hecho Estados Unidos. competencia económica desleal. Cuando investigas la vida privada de los presidentes aliados, es que quieres entrometerte en su política interna, punto, y se acabó. Y quieres descubrir los amantes y cualquier otra forma de chantaje. Entonces, eso es un límite que no hay que pasar. ¿Cómo se hace?, preguntaba. Pues, hombre, guerras ha habido siempre, igual que espías ha habido siempre, pero no las guerras se siguen haciendo igual. Y no es un problema de capacidad, o sea, no es como el sol sale todos los días y entonces ahí está. No, se ha regulado. Es decir, durante la Edad Media, por ejemplo, controlaron las palomas para que no cualquiera pudiera espiar. Por ponerte un ejemplo, pues ahora tenemos unas leyes sobre las comunicaciones y sobre la privacidad que son obsoletas. Nuestra Constitución se refiere a las cartas de papel. O sea, no están actualizados. Y de ahí que No, ha habido ya la muchos Comisión juicios Europea sobre y el cuestiones Parlamento informáticas. Ve acabando, Europeo Lola. ha promovido... La Guardia Civil tiene un servicio Ha informático promovido. muy bueno. Vamos a dejar la acabar a Lola. Comisión y el Parlamento Europeo ha promovido, sobre todo gracias al impulso de Viviane Reding, 2 actualizaciones de ley para protección de datos de los ciudadanos, así sean comunes y corrientes o presidentes, instituciones o empresas, porque en eso nos va mucho hacia el futuro. Y este es un tema que, como es una nueva frontera, no está regulada a nivel internacional y se puede regular. Estados Unidos tiene capacidad nuclear y no por eso la usa. Yo digo regular, pero Ahora he dicho mismo, controlar. ahora mismo seguimos, tenemos que pasar a vídeo, me dan órdenes. Hoy tenemos un zapping muy especial con Jan Nicholson en A Few Good Men, interpretando nada menos que a Rodríguez Galindo. Adelante vídeo, por favor. ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? El Mundo publica que la Agencia de Seguridad estadounidense rastreó 60 millones y medio de llamadas en un mes. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé, que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas, y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Que esos datos los recogieron los servicios de inteligencia de Francia y España y otros aliados de la OTAN fuera de sus fronteras y en zonas de conflicto, y luego fueron compartidos con la NSA.
Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Los responsables de los servicios de espionaje, MI5 y MI6, Andrew Parker y John Sauer, han reconocido que las filtraciones de Edward Snowden, además de provocar una gran polémica, han causado un enorme daño porque han alertado a los grupos cercanos a Al-Qaeda. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Si los aliados espían a los Estados Unidos. Absolutamente, afirmó James Clapper, para luego añadir que esto es como cuando en la película Casablanca alguien se escandalizaba porque en el restaurante se jugaba. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Hay que felicitar a Tristán, nuestro responsable de zapping, porque haya estado muy fino en el zapping. Tiene la palabra Juan Antonio y quería aprovechar para preguntarle una cuestión que nos preocupaba, que es la autonomía de los servicios secretos. Se supone que los servicios secretos están al servicio del Estado y no al servicio de un gobierno concreto. ¿Esto es así o no? En la teoría debería, ¿no? Los servicios secretos están, o parece ser que están, más al servicio del gobierno de turno que de la sociedad de un país, ¿no? Es decir, lo que entienda ese gobierno en ese momento que es perjudicial para el país. A lo mejor si en un gobierno neoliberal, pues el peligro son los sindicatos, por poner un ejemplo, ¿no? O al contrario, ¿no? Entonces, quería también decir, a raíz de lo que comentaba, en fin, has puesto el ejemplo de Tiro, ¿no era? De Tiberio. De Tiberio, ¿no? Es decir, que es verdad que la sociedad ha ido avanzando. Efectivamente, hace 200, 300 años se quemaba la gente en la hoguera y era la única forma de matar a la gente. A las brujas, sí, claro. Y poco más, ¿no? Ahora son presidentes. Ni había pistola, ni había nada, ¿no? Y no siempre Estados Unidos ha sido la primera potencia a nivel mundial, también lo fue España, ¿no? Y creo que puede evolucionar y puede que... Y en eso consiste, eso es lo que hace, es decir, la estrategia de espionaje de Estados Unidos para mantenerse como primera potencia mundial. Porque además cuando, por ejemplo, nos venden que en Irak, porque con el terrorismo parece que cabe todo, ¿no? Es decir, aquí terrorismo hay que espiar, y entonces eso que como que lo justifica todo, ¿no? Pero como cuando, por ejemplo, en Irak nos vendían que había armas de destrucción masiva, después se ha demostrado, sabíamos, ¿no?, que lo que había era petróleo, es decir, había un fin económico directamente, ¿no? Alejandro. Una cosa, bueno, yo he traído otro libro, Geheimdienste in Europa, Transformation, Cooperation and Uncontrol. Es un libro alemán que hace un repaso de todos los servicios de inteligencia en Europa. A mí me encargaron de escribir la parte española y miren cómo la empiezo. ¿Leo en inglés o leo en español? En castellano mejor para nuestros espectadores. Yo lo escribí en inglés, está escrito en inglés. Traduzco. Don Francisco de Quevedo y Villegas, uno de los grandes escritores del siglo de oro español y, en mi opinión, uno de los mejores poetas de amor, fue un espía al servicio del Imperio español. Acompañó a don Pedro de Girón, duque de Osuna y virrey de Nápoles en 1613 como secretario de Estado, y sigo así. Así empiezo una cosa que tiene aquí la foto del CNI, ¿no?, donde está muchas veces, porque de hecho yo al general Sanz le conozco desde que era teniente coronel y lo llevaba ya a mi facultad a dar cursos, y yo he dado cursos para la Guardia Civil también de esto de guerra psicológica e inteligencia. Entonces, demonio, por Dios, este libro es mentira todo. Es decir, yo antes de mandar esto a Berlín, lo de Quevedo no es mentira, desde luego. Antes de mandar esto a Berlín dije, mire, no me voy a buscar un lío. Y llamé a Sanz, que ya estaba, y se lo mandé al CNI, a los amigos que conozco, digo, echarle un vistazo, no vaya a ser que yo me haya pasado. Y te lo cambiaron todo. Nada. Me dijeron que perfecto, que adelante, que... Ya lo había leído antes. Total, de que se lo enviara. Como estaba en inglés, pues, no se va a enterar nadie. Yo escribo a plumilla, entonces quizás no. Y luego alguien me lo pasa al ordenador. O sea, pero yo escribo a plumilla, mojando en tintero, y la tinta me la fabrico yo
con trementina. A partir de ahora voy a hacer yo eso también, va para los redactores de Forapache. Voy a escribir con plumilla y me lo pasáis. He escrito 30 y tantos libros a Pablo, plumilla, mojando, y como Cervantes escribe el Quijote. Así. De todas formas, los servicios secretos, sobre todo, bueno, yo hablo de los españoles, que son los que más puedo conocer. Déjame que termine. Sí. Teóricamente es un libro que teóricamente representa y encargan a especialistas, no sé si los mejores, en el caso mío como español no, desde luego, no soy el mejor especialista, que describamos nuestros servicios país por país. Y es todo mentira. Un irlandés, no, todos han hecho lo mismo que yo, se lo han dado a su servicio para, oye, por si acaso, y luego hay case studies. Y teóricamente, pues este es el único libro que se ha publicado hasta ahora sobre los servicios de inteligencia en la Unión Europea. Y no hay nada más. José María. Los servicios secretos escapan al control de cualquier gobierno, y el caso de España es paradigmático. Es decir, unos servicios secretos que son capaces de espiar al rey, al presidente del gobierno, al vicepresidente del gobierno, como en el caso de la etapa de Felipe González, con aquellas escuchas ilegales que se hicieron y que luego trascendieron. Bueno, pues es evidente que no existe control. Es decir, ahí se pone una persona de confianza, un general de confianza, pero al final ese general de confianza, con todo su equipo, lo que están haciendo es espiar a todo el que pueden, y cuanto más puedan mejor. Es un poco lo que tú decías antes. Pero luego, insisto, no sé por qué nos rasgamos las vestiduras cuando alguien publica, bueno, pues que se han interceptado las comunicaciones del rey o del presidente del gobierno. Es decir, si es que, insisto, escapan al control de cualquier gobierno, actúan al margen de la ley, así de claro. Es decir, no hay nada que regule esos servicios secretos y que diga cuáles son los límites de ese espionaje. Pero los que dan las órdenes en esos servicios secretos, os pregunto a qué criterio responden. En este país se hablaba mucho, por ejemplo, de que no hubo, o sea, como que la transición no implicó una renovación en los servicios secretos españoles, que estaban claramente ideologizados por el franquismo. Pero ¿cuáles son las claves para que alguien dé la orden de espiar al presidente del gobierno, de espiar al rey? Por amistad, pero porque conozco muy bien al general Sanz, y tú que eres medio militar, creo que es un hombre honrado. Claro, pero entonces dependemos de que el general Sanz se levante por la mañana con... Pero hará lo que le manden. El general Sanz Roldán sea una persona honrada. No, yo que, eso no lo pongo en duda. Que ha estado con un gobierno, le nombra un gobierno socialista y se mantiene, y esperemos por el bien de España incluso que lo mantenga, porque el año que viene cumple los 5 años y entonces tiene que prorrogarse su mandato. Y que los servicios, dadas incluso las limitaciones, han hecho servicios estupendos para España, para el terrorismo. O sea, ETA le ha acabado la Guardia Civil y la policía, pero sin las informaciones del CNI muchas cosas no hubieran sido. Yo eso no lo pongo en duda, y precisamente esos deben ser los límites del espionaje. Es decir, cuando son un servicio a la sociedad, un servicio a los ciudadanos, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra las formas de delincuencia organizada que pueda haber, sean del tipo que sean, pero claro, cuando de ahí o mediante esa justificación lo que estamos amparando es otro tipo de actividades, es donde digo yo que no hay ningún límite. Yo estoy seguro que un poquito al margen se habrán salido en algún momento. Claro, y hay una cosa pero también otra función. Si me dejas un segundo, Lola, que os dejo esta pregunta por encima, pero también sabemos que se ha espiado a movimientos sociales, por ejemplo. O sea, en el caso del gobierno catalán, que se esté espiando a activistas que organizan manifestaciones. Es decir, ¿cómo se puede tolerar semejante violación de los derechos civiles? Es que no se está investigando a narcotraficantes o a una red de pedrastia. Es decir, y la pregunta es, o sea, porque a mí me parece muy bien que el general Sanz sea un excelente profesional y que tenga unos principios morales enormes, pero tendrá que existir algún tipo de control democrático que implique que, mire usted, yo soy el ministro y la orden se la doy yo, o yo soy un juez y la orden se la doy yo. ¿Con qué legitimidad, por muy general que sea usted, decide a quién se espía y a quién no se espía? Lola, que te había quitado la palabra. No, bueno, lo de los límites. Nuestras leyes marcan límites y establecen un control, y que se han sobrepasado en algunos momentos, pero se ha procesado a los responsables de eso, y un director del CNI tuvo que dimitir por esas razones. O sea, hay unas normas relativamente le pillaron, si no le pillan... Claro. No, bueno, pero... Nadie puso el control antes de que le pillaran para que eso no sucediera. Pero luego se hicieron más estrictas, es decir... no confundamos dos niveles de cuestión. Lo que pasa aquí y el espionaje masivo de los metadatos que hemos descubierto, que es otra dimensión de película. Entonces, apliquemos las buenas experiencias que tenemos, de leyes más estrictas, control. No solo es esas amenazas, sino también proteger tus instituciones y tus líderes de adversarios y enemigos. Por ejemplo, ¿dónde está nuestra contrainteligencia protegiendo a nuestros líderes de que hayan tenido todos esos pinchazos?
los nuestros, los alemanes y todos los servicios europeos. Cómo se dejaron arrastrar a maniobras como la vergonzosa de la intercepción del avión de Evo Morales en Europa, porque se suponía... Ahí se demostró que estaban confundiendo los límites. Entonces, hay que poner y nuevos... que tenían mala información, porque montar todo eso y que después además, no haya nadie... Además, entonces, a lo que vamos... Es decir, además descubrimos que hay una dimensión que se nos escapa y una perversión que también se nos escapa, que es la privatización y el nulo control, por tanto, que se puede establecer cuando son empresas privadas. No podrán nunca procesar a Snowden porque trabajaba para una empresa privada, no era un funcionario público. En resumidas cuentas, yo sí que creo que hay una nueva dimensión, que son las nuevas tecnologías y el ciberespacio. Y ahí, aprovechando que hay vacíos legales en todos los países y sobre todo a nivel internacional, es como estamos viendo esta cosa desmesurada. ¿Os parece que hay que regularlo? ¿Que las nuevas tecnologías ha democratizado la capacidad de espiar? No, pregunto. Ahora puede espiar cualquiera. Bueno, sí, hay hackers. Cualquier estado, quiero decir. El problema, vamos a ver, aquí es un poco como en la propaganda. Uno puede hacer propaganda con la verdad y convences a alguien de algo para que te vote o para lo que sea, o puede mentir. El problema es que mentir tiene siempre un riesgo, que te pillen, porque entonces se te derrumba todo el tinglao. Entonces, insisto, es lo mismo de lo de la oveja Dolly. Yo sé que la Guardia Civil, porque además me lo han contado, no los conozco, tiene unos servicios de control de... Información, ¿no? De informática, espléndidos, de los mejores que hay probablemente en Europa, y los delitos... estos ciberdelitos que se pueden dar y que se dan constantemente, pero es que acabamos de ver hoy en la televisión, lo he visto y me he quedado, o ayer, me he quedado sorprendido, cómo de pronto llegan unos fulanos ingleses, raptan a un niño hijo de española y noruego, porque el juez le había dado la custodia al noruego y se lo llevan a Noruega. Y aquí no ha pasado nada. Y esos señores se anuncian en Internet. Tengo su dirección y les he intentado llamar para descojonarme. Mis hijos ya son mayores de edad, gracias a Dios, y no tengo que raptárselos a mi mujer, pobrecita mía, mi ex mujer. Pero veo esto y esto ha pasado en Fuengirola, ha sido o por ahí, aquí en España. ¿No? O en Benidorm, creo que ha sido, en Alicante. Sí, bueno, yo también lo he visto, sí, son impactantes. Y ¿ha pasado algo? ¿Hemos conseguido pararles? ¿Hemos detenido a ese grupo de ingleses que vienen de Londres, raptan a un niño de 10 años, pegándole de leches a la... Pero quizá porque en vez de estar en eso estemos espiando los teléfonos del presidente del gobierno, del rey o de quien sea. Claro, es que ese es el problema. Las prioridades. Pero por ejemplo, esta empresa dedicada a eso, independientemente de que el juez hubiera dado la custodia al padre, es una burrada. Pero vamos, que sea una empresa privada que se atreva a operar en un estado... Es que es una especie de sicarios. Claro, es un secuestro. Hombre, yo desconozco la información, pero no creo que haya... Pues no les ha pasado nada y siguen anunciándose en Internet. Couso y Juan Antonio. Yo estaba de acuerdo con José María cuando decías que hace falta, igual que en el programa aquel que tuvimos sobre el ejército, un control más exhaustivo sobre nuestros servicios de inteligencia, que por desgracia tenemos una rémora del pasado, una colonización, además cuando estudias el espionaje, y lo sabía Pizarroso más que nadie, una colonización de los servicios secretos estadounidenses, me acuerdo de la operación Gino, bueno, una serie de operaciones, los cogieron poniéndole unas escuchas, un canario que se llama en el argot a guerra, etcétera, etcétera. Para mí lo que más me preocupa es esa excepcionalidad de la que hablaba antes, aceptar esto y aceptarlo desde Europa. Somos una potencia media, es cierto que lo tenemos difícil, porque yo creo que la tecnología no democratiza, ¿no? Esos red de 5 ojos son decenas de satélites y de un estado pequeño no lo puede tener, ¿no? Pero a mí me preocupa porque ¿por qué se hace este programa de interceptación masiva de comunicaciones a los aliados? El objetivo es mantenernos en una situación de dependencia, o sea, que Europa siga siendo un gigante económico, pero un enano político y militar. Antes servíamos de vanguardia en esa Guerra Fría y ahora vamos a ser la retaguardia porque todos los conflictos estarán en el Pacífico Asia, ¿no? Y yo me rebelo contra eso. Yo soy, como tú decías, pues un utópico o lo que sea, pero quiero que en los cuarteles pone todo por la patria y no sea todo por Estados Unidos o por la patria tejana o por la NSA. Quiero que mis servicios defiendan a nuestros ciudadanos y evidentemente también a nuestros políticos y a nuestro presidente, aunque no me caiga muy bien. La primera manera de debilitar Europa fue la presión fortísima de Estados Unidos
a sus mejores aliados, entre ellos Alemania, para que entrasen de golpe y pasásemos de ser 13 países a 27. Estoy de acuerdo. Claro, eso claro. Ya y dejó a Europa, utilizar al Reino Unido como gigante económico, que no lo somos. No, Europa yo creo que es un gigante Debería económico. serlo. Debería serlo, sí. No lo es porque no actúa al unísono. Efectivamente. Si actuase al unísono, sí lo podría ser. Ahí Europa tiene mucho que ver. Europa, los Estados Unidos sí han tenido una tradición de que Europa se preocupase más por sus asuntos de seguridad y defensa, y Europa se ha despreocupado de esos asuntos. Quien ha corrido con la defensa de Europa han sido los Estados Unidos de América, y con su seguridad y con su protección. Y yo estoy seguro que Estados Unidos ha facilitado información a los aliados muy valiosa para determinados objetivos. Para lo que le se hayan interesaba, producido. seguro. No, pues está claro que todo el mundo que se sabe espiado, porque ellos espían a quien puede, dirán, te voy a permitir determinados accesos, pero por favor, yo necesito una porción de información, a lo mejor sobre Marruecos. Yo necesito saber qué está pasando en Marruecos, qué pasa en Ceuta, sus tropas dónde están, yo necesito saber. Tú aceptas una lógica imperial que yo no acepto. No, pero si es que yo no acepto esa lógica imperial, yo Sí te digo la aceptas, que existe la una aceptas. realidad. Existe, es un imperio global. Existe una realidad, pero es que Europa... Yo escribí un artículo que era Europa el gigante mudo, es que se ha despreocupado. Estados Unidos dentro de poco el gigante caído. Europa, China, los BRICS, por no, eso están tan nerviosos. Que no, lees a Brzezinski y está muy que hay nervioso. hegemonía estadounidense Por eso recopilan información para por largo. todos los lados. Hay hegemonía estadounidense para largo. Pero yo te digo que es que Europa se ha despreocupado. Y razón Nunca de nos esa han dejado, despreocupación... no somos una entidad en Estamos llegando a la recta final del programa. Volvemos a la regla del minuto. Vais a tener un minuto los 6. Empiezo con Juan Antonio. Adelante, tu minuto de conclusiones. Bueno, yo quería puntualizar si se escapan los servicios de inteligencia a los gobiernos, ¿no? Hay una parte que es una cuestión de Estado, terrorismo y tal, ¿no?, que entra un gobierno, sale otro y ese tema pues no se toca, ¿no? Pero después es verdad, lo primero que todos los cargos, es decir, todos los jefes del servicio de inteligencia son cargos de confianza, y que cuando entra un gobierno, y lo vemos cada vez que hay un relevo de gobierno de un partido político a otro, cambia prácticamente la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, la cúpula de la Guardia Civil y la cúpula del Ejército. Y eso es para controlar. Esto es para controlar, y hay cuestiones que es verdad, de los movimientos sociales, lo que decía Pablo, se controlan más. A nosotros, como guardias civiles que hemos hecho manifestaciones, nos han controlado y nos han abierto un expediente. Después, cuando hemos llegado al expediente, hemos visto pues documentos de nuestras páginas web, de nuestros boletines informativos, es decir, y nosotros no somos un peligro para la sociedad, quiero decir, ¿no? Se terminó el minuto. Muchísimas gracias, José María. Minuto de conclusiones. Yo creo, y insisto en la idea principal que he mantenido durante toda la noche, no todo vale en el espionaje. Y desde luego, si alguien se sale de lo que es lo normal, y cuando hablo de lo normal es la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, las amenazas que puedan venir del exterior, tanto a nuestro país como a nuestros políticos, tiene que justificarlo muy bien, porque si no, amparados en esa lucha, lo que estamos es justificando acciones de todo punto ilegales. Yo quiero recordar un dato para terminar, y es que los servicios secretos americanos no nos han ayudado en nada, pero no solo a nosotros, ni siquiera a sus colegas más cercanos, los británicos. Es decir, sucedió el 11S, aquí el 11M y el 11J en Londres, y sin embargo, de ninguna de las tres cosas estos servicios secretos tan afamados y que dicen que la seguridad de los ciudadanos está por encima de todo y que por eso espían, fueron capaces de detectar. Por lo tanto, yo creo que han sido ineficaces de todo punto. Gracias, José María. Javier. Pues yo pesimista, porque esto ha demostrado que Europa al final es una serie de estados-nación que han cedido su soberanía a un poder financiero que no responde ni siquiera a poderes democráticos, que en términos políticos ni siquiera estamos unidos y que encima tenemos un paraguas o una bota por encima angloamericana, y así lo ha descubierto esa especie de Commonwealth de los cinco hojas. Ojalá recuperemos un poco de soberanía. Lo que ha pasado ameritaría reacciones diplomáticas más fuertes, ¿no? Y sobre todo una potencia media pequeñita, pero tenemos Rota, la base más importante para el Mediterráneo y África, y tenemos Morón, la tercera base también, y bueno, y ahora está en la fuerza de intervención, ¿no? Entonces me hubiera gustado ver un poco más de firmeza, ¿no? Y ojalá algún día seamos algo más que un protectorado estadounidense también en asuntos de espionaje. Rubén. Es difícil ser más de lo que ahora mismo es Europa, cuando Europa no se ha preocupado por su seguridad y por su defensa y por sus servicios de inteligencia. Lo hemos dejado todo en sus manos. Claro,
Y evidentemente ellos ahora utilizan toda esta red, igual que han militarizado el espacio. El GPS que funciona en Europa es el GPS de los Estados Unidos, porque Europa no ha considerado oportuno desarrollar su propio GPS. Vivimos en una sociedad internacional que es imperfecta. Hay pobreza, hay desigualdad y hay espionaje. ¿Y qué hay que hacer? Corregir esta sociedad internacional dentro de lo posible. Dentro de lo posible. ¿Y cómo? Pues el recurso al que yo siempre acabo llegando, expansión de la democracia, pues las democracias entre ellas no entran en conflicto y no se hace la guerra y establecen relaciones de cooperación, es cierto, interesada, pero en un entorno de democracias muchos de los actuales problemas, por no decir todos, estarían corregidos. Gracias, Rubén. Lola. Uno no se puede quejar de los ataques de Corea del Norte de espionaje a Corea del Sur, por ejemplo, que bloquearon ese país y la bolsa no sé cuántos días, o de los ataques que hizo Rusia esporádicamente hacia Europa y luego espiar masivamente a todo el mundo. Entonces, como país democrático que se reclama, Estados Unidos tiene que cesar los sin límites de ese espionaje masivo. Y la manera es una regulación internacional, porque el ciberespacio es una nueva frontera que no está regulada, al igual que intentamos controlar la proliferación nuclear, hace falta regular eso. Un buen principio es ese refuerzo de protección de datos que está haciendo el Parlamento Europeo, pero creo que a nivel de la coordinación de los servicios secretos y de su consensuar unos límites hay mucho por hacer, sobre todo en Europa. Por cierto, está Galileo, la red Galileo intenta rivalizar. Desarrollándose. Que no. Alejandro, minuto de conclusión. Muy curiosamente, yo, aparte que sí que estoy de acuerdo con Couso en una de las cosas que ha dicho, que la respuesta podría haber sido un poquito más decente, ¿no? Más chulita, y nos hemos quedado con una moderación y que Europa sí tenía capacidad de responder mejor. Pero vuelvo a insistir, las leyes son pactos entre los hombres y las leyes se respaldan por la fuerza. Por eso estos dos señores tienen derecho a portar armas. Incluso usted, si va de uniforme, tiene obligación de llevarla. No la llevo. De uniforme sí. No, de uniforme sí. De uniforme tiene obligación. No, los militares no. Ustedes sí. Lo sé. Bueno, la Policía Nacional de uniforme también, ¿eh? También tienen obligación de llevarla. Y esa pistola la pago yo. ¿Y para qué la pago? Para que hagan cumplir las leyes, que son los pactos que yo he hecho, pues a lo mejor en el 78 votando la Constitución. Lo que no ha funcionado todavía nunca son las leyes internacionales, porque no hay una fuerza capaz de respaldarla. El tiempo, Alejandro, el minuto de conclusiones. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un debate muy especial que creo que no podrán encontrar uno igual en ninguna televisión en castellano en todo el mundo. Creo que este debate hará las delicias de muchos espías y servicios de espionaje que disfrutarán viéndolo. Nos veremos aquí en Fort Apache la próxima semana. Hasta pronto. Thank you.